Porque sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Quería empezar el programa de hoy dándoos las gracias a las, en este momento ya 3.013 personas que estáis ahí al otro lado de la pantalla viendo estos vídeos. Sois vosotros y vuestros comentarios de ánimo y apoyo los que me ayudan a seguir cada semana a pesar de la bilis vertida por el odio y la ignorancia en redes sociales y en YouTube. Gracias de verdad, de corazón, por vuestro apoyo, también muy especialmente a quienes habéis contribuido económicamente al Centro Ultrella, a Rosita León, a Eduardo Aguilar, a Maunica Rachel, a todos los alumnos y alumnas de los cursos del centro. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Quería en el programa de hoy intentar aportar algo a un tema tristemente muy actual. La semana pasada, creo que fue el jueves o el viernes, el embajador del Mundial de Fútbol de Qatar dijo que la homosexualidad es una desviación que causa daño a la mente, que está prohibida y que durante el Mundial la gente que vaya tendrá que aceptar sus reglas. A raíz de estas declaraciones, que no son el único problema que tiene este mundial, ni muchísimo menos, no han faltado quienes han aprovechado para verter en redes comentarios islamófobos, acusando a Qatar de tener un pensamiento medieval y de vivir en una teocracia. El régimen de Qatar es terrible y condenable, sin paliativos. Pero no por esas razones. Ojalá el Islam catarí contemporáneo fuera como el Islam medieval. Eso se lo dejo a los medievalistas, pero hoy me interesa la segunda afirmación, que la homofobia catarí es la propia de un régimen teocrático islámico. Y es que, contrariamente a lo que se suele pensar, las opiniones sobre la homosexualidad son bastante variadas en el Islam. No existe, por así decirlo, una postura única, global, monolítica de condenación, a pesar de lo que pretendan hacernos creer unos y otros. En el Corán se relata la historia de Sodoma, de Lot y de los ángeles extranjeros, siguiendo la estela del relato homónimo del Génesis. Y, como ya sabemos, la condena a los sodomitas fue por el intento de violación a los invitados de Lot, no por el acto en sí. Lo que se está condenando es la lujuria de los habitantes de Sodoma en toda su expresión, que les arrastra y los lleva a despreciar y a pasar por encima del derecho y la integridad del otro. Quienes condenan ese acto hablan de que lo pretendía cometer la población entera de Sodoma, que no hubo nadie, ni un solo habitante que se negara a hacerlo, y es de suponer que en esa ciudad no solamente vivían hombres. Tanto eso es lo que condena el pecado de Sodoma. A eso es a lo que el Corán llama fahisa, la abominación. El mito bíblico de Sodoma que adopta el Corán no trata sobre la homosexualidad, sino sobre una relación de violencia sexual, de violación contra el extranjero, por lo tanto, violar
el principio compasivo de hospitalidad, uno de los pilares fundamentales en el mundo del Antiguo Oriente Próximo. Solamente existe un pasaje del Corán que prescriba una posición estrictamente legal. Son las aleyas 15 y 16 de la sura cuarta, la sura de las mujeres, que dice: aquellas de vuestras mujeres que se presenten con una indecencia, buscad 4 testigos de entre vosotros, y si dan testimonio contra ellas, retenedlas en las casas hasta que la muerte se las lleve o Alá les dé una salida. Y a aquellos 2 de vosotros que la cometan, maltratadlos, pero si se arrepienten y se corrigen, dejadlos, pues Alá acepta el arrepentimiento y es compasivo. Respecto a estas aleyas, la inmensa mayoría de los exégetas considera que estos versículos se refieren a zina, es decir, a relaciones sexuales ilícitas como son el adulterio, el incesto, la violación, etc. La interpretación de que se refiere a relaciones homosexuales apareció por primera vez a finales del siglo IX en la escuela Mutazili y esta opinión fue rechazada por los eruditos medievales. Sin embargo, ha vuelto a encontrar aceptación entre los fundamentalistas. Tampoco en los hadices, en las tradiciones sobre el profeta Muhammad, hay información contra la homosexualidad. Nada en las 2 colecciones más importantes y mejor atestiguadas. Por eso, los que la quieren condenar tienen que irse a hadices más explícitos, pero bastante peor atestiguados. Lo que condenan los hadices es el pecado de Sodoma, que ya sabemos cuál es. De hecho, es significativo que en la literatura árabe e islámica clásica haya estado muy presente la temática homoerótica, donde se celebra muy a menudo el amor masculino, siendo incluso más frecuente que las expresiones de atracción hacia las mujeres. Por ejemplo, Abu Nawas, uno de los grandes poetas islámicos, persa en su caso, que vivió a caballo entre el siglo VIII y siglo IX, pues Abu Nawas fue abiertamente homosexual. Las 1001 noches, otro ejemplo, abunda en referencias al amor homosexual. Y es que contra lo que lucha el Islam es contra la lujuria, sea heterosexual o homosexual, pero no tiene nada en contra del amor, como podría tenerlo. Muchos exégetas musulmanes insisten en una aceptación de facto de la homosexualidad hasta ya bien entrado el siglo XX, en el que la influencia colonial por un lado y el desarrollo de movimientos islamistas y puritanos como el wahabismo por el otro han convertido la homosexualidad en un acto abominable e incluso en un delito. Abdenur Prado escribió en 2006 un artículo para la Junta Islámica Catalana, de la que fue fundador y director, en el que dice que la persecución de los homosexuales en el mundo islámico es muy reciente y tiene que ver con la colonización y la influencia de Occidente, puesto que existen innumerables pruebas de que hasta la colonización la homosexualidad era plenamente aceptada. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Magreb fue un paraíso para los homosexuales, en sus propias palabras, que huían de la puritana Europa en busca de la libertad sexual que se vivía en tierras del Islam. En Marruecos, la homosexualidad es considerada delito solo desde 1972 y debido a la influencia saudí. En Indonesia, que es el país con más musulmanes del mundo, nunca ha estado prohibida, siendo la escuela safí mayoritaria. En resumen, que la aceptación de la homosexualidad en la historia del Islam está ampliamente documentada en distintas épocas y territorios. No era algo oculto o marginal, sino que estaba aceptado socialmente y los estudiosos occidentales de la homosexualidad han destacado con asombro la actitud mostrada hacia este tema en el Islam. Os dejo en la caja de descripción el artículo de Abdenur Prado como desarrollo de autoridad de este tema. Y hasta aquí el programa de hoy. Como vemos, la cuestión no es tan evidente como podría parecer y no se puede decir que el Islam condene o prohíba la homosexualidad, sino que esas posturas radicales parecen ser un fenómeno más o menos reciente. Cierto es, aparecida por primera vez en el siglo IX, pero rechazada con casi total unanimidad y solamente en tiempos recientes recuperada.
La culpa no es de las religiones, que en ellas puedes encontrar de todo, lo mejor y lo peor, sino de quienes las utilizan y ponen en práctica. Por ejemplo, hay imanes homosexuales que consideran que no hay nada en el Corán ni en la práctica del profeta que permita condenar la homosexualidad, y algunos de ellos, como Ludovic Mohamed Saed, están convencidos de que, puesto que Muhammad era un rebelde para las normas sociales de su época, que recibió en su casa a hombres tratados de afeminados, sin deseos por las mujeres, si viviera hoy no tienen duda de que casaría a parejas homosexuales. El Islam es una religión de respeto y tolerancia. Insisten en que lo que el Corán condena son las prácticas sexuales violentas, de dominación de los demás e inhumanas, pero nada dice contra la homosexualidad. La condena viene de grupos a los que llaman engendros nacidos de la crisis del Islam, y avisa de que nadie, ni siquiera el fascismo intelectual o el terrorismo, va a acabar con sus logros. Os dejo también en la caja de descripción una entrevista que le hicieron a Ludovic Mohamed Saed sobre todas estas cuestiones para que podáis leerle por vosotros mismos. Y esto sería todo, amigos y amigas. ¿Qué más os puedo decir? Que os cuidéis mucho, que no esparzáis el odio por las redes y que si podéis evitarlo, no veáis este mundial. Que se enteren y que se les note en los bolsillos, que parece que es el único idioma que entiende esta gente. Y a los que estéis tentados de ponerme algún comentario islamófobo, ya os digo que no lo voy a leer, así que os lo podéis ahorrar. Y si lo hacéis, agradeceroslo porque me dais visibilidad al vídeo y hace que lo vea más gente. Así que muchos besos, cuidaos mucho y como siempre, ultrella.